Cristo Jesús, su palabra lo leemos en su santísimo nombre y a la letra dice así. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos serán sanados. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en esta hora, Señor, servicio primicia, inauguración, Señor, de tu nombre levantaré radio, tu nombre levantaré televisión. Así que, Señor, en esta hora, muchas gracias. Esta ocasión, marzo 11 del 2018, histórico para mi persona como persona, Señor, histórica para la Filadelfia, histórica para la iglesia, Señor, pero algo real que ya estaba escrito en tu libro. En la agenda nuestra no estaba, pero en la agenda tuya sí estaba, Señor. Aquel lugar que me vio crecer, Señor, ahora, Señor, a través de las ondas radiales de Enlace Occidental, transmitimos para ese lugar, Señor. Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia también, Señor. Ahora, Padre, concédanos la revelación, la interpretación de la sana edificación de tu palabra, para que podamos llevar, Señor, una palabra acorde a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tome su lugar, no deje de alabar a Dios. Cuando sea la ocasión, diga el amén. Cuando sea la ocasión, diga el gloria a Dios. Exalte a su Dios. Bueno, para introducirme en este punto, hermanos, he oído de muchos decir esta palabra, que nos tocó el tiempo más difícil del Evangelio. Nos tocó el tiempo más difícil del Evangelio, y créame decirle que no nos tocó el tiempo más difícil del Evangelio, nos tocó el tiempo más fácil. ¿Y por qué? Porque fíjense que el Señor viene y dice: ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, es raro el niño que no tenga un teléfono en la mano. Y es raro el teléfono que no tenga internet. ¿Está conmigo? Amén. Es raro el niño que no tenga un teléfono. Y es raro el teléfono que no tenga internet. Si yo le digo, levante su mano el que trae un teléfono sin internet, ninguna mano se va a levantar. Pero si le digo, levante la mano todos los que traen teléfono con internet, todas las manos se van a levantar, hermano. Amén. Y esto es en todo el mundo. Me manda una foto el pastor Eliseo Portillo de El Salvador y me dice: mira, amigo, aquí hay una señora cortando leña y está escuchando la radio por TuneIn. ¡Gloria a Dios! Y los que siembran papas, tomates y toda clase de verdura en el occidente de Guatemala, todos andan en su teléfono. Es más fácil que ellos anden en un iPhone allá que nosotros aquí, hermanos. Amén. Créanme, hermano. Hablando de un iPhone. Así que nos tocó el tiempo más fácil, porque ahorita, hermano, las plataformas de las aplicaciones del internet, hermano, son varias. Usted quiere escuchar una predicación por YouTube, la escucha; la quiere escuchar por TuneIn, la escucha; la quiere escuchar por la frecuencia directa del internet o de la página web de cualquier ministerio. Usted lo hace. Quiere escuchar alabanza, quiere escuchar enseñanza, quiere escuchar predicación, quiere escuchar discusión, de todo hay ahí, hermano. Gloria a Dios. Entonces nos tocó el tiempo más fácil. O sea que somos nosotros la generación que no tenemos excusa de decirle al Señor: no podemos. Más bien somos la generación que vamos a decirle al Señor: Señor, no quisimos. ¿Está conmigo, verdad? No quisimos, todo lo teníamos a la mano y no quisimos ignorar. No era para nosotros. Pero el Señor da una orden: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, aplicándolo a nosotros,
como la Iglesia Apostólica La Filadelfia, del nombre de Jesús, los que subimos a la montaña a orar, teniendo yo creciendo en aquel lugar donde crecí, tenía 4 o 5 cerros a mi lado, no subía a orar alguna vez, subía a pastorear ovejas. Pero ahora estando aquí tuve que ir más lejos a buscar un cerro para ir a orar. ¿Por qué? Porque necesitamos en las solas con Dios. Sí, Señor. Y en una de esas, hermano, a finales, no fue a principios de este año, no, a finales del año pasado, donde el Señor nos habló y dijo que venía el tiempo de la multiplicación. ¿Fue en este año? Amén. Ok, en este año subiendo allá al cerro, el Señor nos dio una palabra que ha llegado el tiempo de la multiplicación. ¿Y cómo vamos a multiplicarnos si no predicamos? ¿Cómo vamos a extendernos? ¿Cómo vamos a alcanzar las almas perdidas si no hablamos de la palabra del Señor? Sí, Señor. Los grandes negocios venden grandes cantidades a través de la publicación que hacen. Aleluya. Un maestro en teología dijo estas palabras: si el Señor le diera la visión a los de la Coca-Cola para poner un texto en cada bote, el evangelio ya se hubiera predicado en todo el mundo. Porque no hay ningún rincón del mundo donde la Coca-Cola no haya llegado. Es más fácil que el mundo conozca la Coca-Cola, el color de la Coca-Cola o las letras de la Coca-Cola. A cierta distancia usted ve ahí hay una tienda, dice usted, porque está viendo el logo de la Coca-Cola. Amén. Y los que fuman se quedan viendo por todos lados dónde está el logo de Marlboros. Marlboro ha invadido también todo el mundo. Es increíble que las grandes empresas, buenas o malas, han alcanzado el mundo a través de la publicidad. Ahora nosotros, como cristianos, el Señor nos delega una orden: ir y predicar a todo el mundo. Nos cuesta salir a la esquina, no digamos a todo el mundo. ¿Verdad que nos cuesta salir a la esquina? Gloria a Dios. Pero el Señor viene y dice: vayan por todo el mundo. Señor, ¿y cómo le hago si ni papeles tengo? Señor, ¿cómo le hago si me cuesta ajustar para el lonchecito? El lonchecito es un almuerzo, una comida. O el lonche, como decimos. O como se dice la palabra correcta. ¿Cómo pues vamos a predicar el evangelio? Pero increíble, hermano, mire, estamos en el 4131 Sur Hoover en Los Ángeles y no sé cuántas familias nos están escuchando en aquel lugar donde se está reproduciendo. Sí, Señor. Aparte de los que ya están escuchando a través de TuneIn Radio en distintas partes del mundo. O sea, estamos en todo, a través del internet, en este momento estamos predicando el evangelio a cualquier rincón del mundo. Gloria a Dios. O sea, recuerda que le dije que muchas veces decimos que nos tocó estar en la época difícil del evangelio. No, nos tocó la etapa más fácil. Sí, Señor. Tenemos Aleluya. toda la tecnología en nuestras manos. Hay material didáctico. Hermano, los muchachos que manejan al derecho y al revés una computadora, ellos pueden poner un texto bíblico a la manera que ellos quieren. En español, en inglés, en chino, en japonés, en italiano, en francés, como lo quieran poner, hermano. Lo ponen y llega a cualquier parte del mundo, como la ancianita que predica en la Vermont Olympic. Ve que viene un grupito de latinos, levanta su pancarta y dice: recibe a Cristo, Cristo pronto viene. Pero cuando ve venir un grupito de chinitos, saca la pancarta china y saber qué dirán ese montón de palillos que están ahí. Gloria a Dios. Pero ve venir un moreno, le levanta el rótulo y dice: Jesus is coming soon. Cristo pronto viene. En todos los idiomas ella sabe presentar un texto. Una anciana. ¿Por qué? Porque está parado en un punto estratégico donde pasa mucha gente. Gloria a Dios. Y es una orden, hermano, que el Señor ha dejado. Los discípulos salieron de Jerusalén, se fueron a diferentes partes,
predicando el Evangelio a causa de que ellos predicaron el Evangelio a todo el mundo, es que usted y yo hoy conocemos del Santo Evangelio. Gloria a Dios. Gracias. Si ellos se hubieran detenido a darnos a conocer el Evangelio, es posible que a estas alturas usted y yo no conociéramos del Evangelio. Amén. Pero a causa de que ellos proclamaron el Evangelio, nosotros estamos hoy en día. Sí, Señor. Ahora, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y muchas veces se pregunta y se dice, ¿y qué es el Evangelio? Ahora, si tenemos que contestar qué es el Evangelio, no ocupamos contestar nosotros. Nosotros a veces en una respuesta nos titubeamos, pero qué precioso el poder del Señor a través de su palabra. Si nos preguntasen, ¿y qué es el Evangelio? La misma Biblia contesta. La gente pregunta y la Biblia contesta. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El mismo apóstol Pablo nos deja una palabra en Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, es por fe. Gloria a Dios. Es mediante fe. Es obedecer a un mandamiento que Dios ha dado. El Señor dijo, huid de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? Viene una condenación para el mundo. Viene una destrucción. El mundo espera un final terrible. No quiero espantar a los que están construyendo grandes casas. Mientras la pueden habitar, que Dios los bendiga. Mientras lo pueden disfrutar, que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Porque todo eso aquí se va a quedar. Amén. Aquí se va a quedar. Se muere un hombre multimillonario, archimillonario, como usted lo quiera entender, y dijo, el día que me muera, dice, que mi caja, o sea, mi ataúd, mi cofre, como se dice por ahí, lo llevan los 4 médicos más importantes del mundo. Y que mis manos vayan afuera del ataúd. Y que todas mis riquezas, alguien vaya atrás de mí esparciéndolo en todo el camino por donde voy. Y le preguntaron, oye, ¿suena locura lo que estás pidiendo? Sí. Sí. Y mi razón es esta, dice, ¿por qué quiero que me carguen los 4 médicos? Para que la ciencia médica quede avergonzada, que ni su conocimiento pueden detener la muerte en el hombre cuando le toca llegar. Amén. Esa es la razón. Y la razón por la cual quieres ir con las manos colgadas en el ataúd, para que se dé cuenta la gente que todo lo que hace aquí se queda. Con manos vacías nacemos y con manos vacías nos vamos. Gloria a Dios. ¿Y por qué quieren que se esparza todo? Porque te esmeras y te concentras en hacer un sinfín de cosas, pero al final aquí se va a quedar, nada traías y nada te llevas. Amén. ¿Tenía razón aquel hombre? Amén. Tenía Aleluya. toditita la razón. Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar, aquí se va a quedar todo. Sí, Señor. ¿Cuál es la razón de estar entonces sobre esta tierra? La razón de estar sobre esta tierra, hay un mandamiento del Señor y es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Gloria a Dios. Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Entonces, el apóstol Pablo dándonos respuesta sobre lo que es el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
para todo aquel que en Él cree. Ok, salvación. ¿Salvarnos de qué? Hermanos, los que desarrollamos evangelismo en la calle, con frecuencia nos damos cuenta al hablar de salvación a la gente. Yo no mato, yo no robo, yo no tomo, yo no maltrato, yo no agredo a nadie, yo no tengo ningún pecado. Esa es la justificación del ser humano. Pero dice la Escritura que no es por obras. No es por obras. Amén. No es lo que yo haga lo que me va a salvar, sino que es la actitud que voy a tomar con mi corazón. Amén. Reconocer que mi corazón está condenada a una muerte segura. Ve lo que dice el mismo Romanos, solo que en el capítulo 3 y versículo 23. Amén. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que hay que recibir a Cristo. ¿Y cómo van a recibir a Cristo aquellos que no conocen de Cristo, si nosotros los que conocemos no hablamos de Cristo? Cuando hablamos de evangelizar a alguien, uso mucho este ejemplo. Sucede que usted pasa largo tiempo sin empleo, pero en la casa hay más gente que no tiene empleo. Entonces, de repente usted encuentra un lugar donde hay trabajo y le va bien. Empieza a tener sus centavos porque está ganando bien. Pero como usted sabe que su hermano, su hermana, su cuñado, su cuñada, su primo, su prima, su pariente está sin trabajo, usted quiere verlo, que él también gane sus centavos. Entonces usted se acerca a la persona y le dice: oye, ¿no ocupas otra persona de casualidad? Y lo has dicho: no ocupo una persona, ocupo más personas, ocupo más gente. Automáticamente usted en ese momento va con su familia y le dice: ¿sabes qué? Donde yo estoy hay trabajo. Quiere decir, como aquella persona está necesitada, dice: claro, sí voy. Pero usted ha sido la persona que encontró esa fuente. Ahora usted la comparte y aquella persona va y encuentra un empleo. Ahora se coloca en un empleo. Ahora esta persona va a comenzar a recibir un salario porque usted lo llevó a esa fuente de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? De esa misma manera funciona el plan de salvación. Ya alcanzamos perdón de nuestros pecados. El hermano Agustín tiene un ejemplo y dice esto, hermanos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Agustín. Dice: hermano, ayúdame a orar. Yo quiero que mis hermanos que no han recibido a Cristo conozcan a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque él está experimentando una vida nueva, una vida diferente. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Una vida diferente. De cómo pasó la Navidad, de cómo pasó el Año Nuevo, ya fue muy diferente a cómo lo pasó el año pasado. Vienen fiestas y todo eso. Si estuviera en el mundo, saber ni qué estaría haciendo yo ahorita. Pero gracias a Dios estoy en Cristo. Ahora es una cosa diferente. Ahora es el canto. ¿No ves que soy feliz? Yo soy la prueba, yo soy la evidencia. Los que han sido liberados de alcohol, de droga, los que han sido liberados de alguna enfermedad, los que han sido liberados de deudas y de diferentes cosas, pueden expresar ahora campantemente: yo soy la evidencia de que Cristo hace la obra, yo soy la evidencia de que Cristo liberta, yo soy la evidencia de que Cristo salva. Mírame a mí, ¿te acuerdas cómo era mi estado? Así como me dicen a mí: pastor ese que está ahí, no hombre, si ustedes le supieran su vida pasada. Gloria a Dios, mi vida pasada. Amén. Mi vida pasada. Hablemos del futuro, hablemos del presente, hablemos de lo que hoy en día el Señor nos permite realizar.
No podemos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los renovados por la sangre de Cristo Jesús, los que tenemos el sello de su Espíritu, no miramos el pasado, más bien nos miramos en 2 Corintios 5:17, donde el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Amén. las cosas viejas Pasaron. y he aquí, Todas son hechas nuevas. oiga eso, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Está sin Cristo, criatura vieja. Está en Cristo, nueva criatura. Está sin Cristo, están las cosas viejas. Está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Me explico? Amén. Y ese es el poder del Evangelio. El Evangelio es el que transforma, cambia. Pero no es la palabra Evangelio, sino el resultado de la palabra Evangelio. Amén. El resultado. Hay una regla. Hay que entrar en ese reino. Hay que entrar. Juan capítulo 3 nos enseña una palabra preciosísima. El Señor dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3, una conversación que el Señor Jesucristo sostiene con un hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús presenta el primer paso. Creer para ver el reino. Señor. Creer para ver. Pero ¿cuántos quieren ver el reino? Y quedarse ahí quietos. Pero luego Nicodemo pregunta y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pero en el verso 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, pasamos frente a un restaurante, llevamos algo de hambre. Y de repente pasamos frente a un restaurante y sentimos el olor a comida. Qué rico huele. Y yo con hambre, ese olorcito ya me provocó. Entonces, ese olor le provoca y usted entra. Y cuando entra, hermano, y usted ve en el recipiente todo lo que hay, Padre bendito, gracias por el olorcito que me llegó, pero ahora puedo ver todo lo que hay. Sí lo está mirando, pero no se va a llenar ni con oler ni con verlo. Va a tener que llegar al que está atendiendo. Oiga, sí, dígame, ¿me puede servir lo que usted quiera? ¿Qué desea comer el caballero? Mire, deme esto, porque se ve apetecible. Le pone un poquito de esto y le pone un poquito de esto. Muy bien, señor, va a ser tanto. Ay, usted con gusto mete la mano en la cartera y paga, porque ya está viendo, ya está saboreando, ya miró lo que le van a servir. En el Evangelio es igual. En el Evangelio es igual. Usted ve el reino y dice, yo quiero estar ahí porque aquí donde estoy, yo no estoy bien. Como dije al principio, lo del pródigo. Cuando el pródigo se da cuenta que los puercos tenían comida. ¿Y cómo se oye los hijos de los puercos cuando están comiendo? Y dice que el pródigo se le antojaba. Se le hacía agua a la boca al ver la baba de los puercos, cómo comían. ¿Puede darse cuenta de la condición, cómo está el hombre en el mundo? Amén. Dice que se le antojaba. Como que dice, en buen tono centroamericano, decía, dichoso vos, mano, tenés comida. ¿Y yo qué? Y no invitas. Recapacita aquel hombre y dice, yo, deseando eso, se acordó de los azafates de comida. Recuerde que el pródigo es el menor.
Y normalmente los hijos menores, hermano, ¿cómo son? Amén. Y acuchuchados, como decimos los chapines. Yo me imagino que a él le pasaba que el azafate quiere uvas el joven, manzanitas el joven. Ahora sí que como dicen en México, joven, ¿de qué quiere su agüita? ¿De qué quiere su agua? En su casa. Pero ahora está deseando la comida de los puercos. Sí, Señor. Y recapacita y dice, no puede ser que yo esté así. Yo me levanto, mañana mismo me voy y le pido perdón a mi padre. Ahí está el primer paso del Evangelio. Aleluya. Reconocer estar mal. Amén. Reconocer estar mal y creer que hay un cambio de vida detrás del arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento lo lleva a la confesión. La confesión lo lleva al perdón y el perdón lo lleva a la salvación, que es la liberación. Aleluya. Por eso ahí entra lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que las confiesa y se aparta, ¿quién? El que reconoce, Sí, Señor. el que se arrepiente, Aleluya. el que se aparta, alcanza misericordia. Amén. O sea, no necesito decirle yo a usted, esto tiene que hacer usted. No, usted por su cuenta, a la luz de la palabra, esto no le agrada a Dios. ¿No le ha pasado que de repente usted va caminando o porque le hicieron algo, se le sale una palabra? Somos humanos, se le sube la euforia. Se le sube la euforia y usted suelta una palabra y de repente, ¿qué dije? ¿Qué hice? Usted recibe un redargüimiento del Espíritu y lo hace retornar y dice, perdóneme, no quise decirle, no sé, vengo con la sangre caliente y diga lo que tenía que hacer, perdóneme. En ese momento usted se arrepiente y Dios ve eso. Amén. Dios ve eso, son actitudes de gente que está apta para recapacitar. Ahora, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El pasaje que leímos de Marcos 16 dice, al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay que creer y hay que bautizarse. Sí, Señor. Es un proceso. Estamos hablando, recuerda que estamos hablando de salvación, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de salvación. Y si quiere, estamos hablando de la doctrina de la salvación. O sea, la palabra doctrina significa enseñanza. Amén. Estamos enseñando de cómo se obtiene la salvación Sí, Señor. para el que no la tiene. Ahora, el que ya la tiene el deber y la obligación de compartir la salvación. Tiene la responsabilidad de llegar al que no ha alcanzado la salvación. Gloria a Dios. Lo que voy a decir es testigo el hermano Loaiza de lo que voy a decir. En el año 1990, estamos en el 2018, estamos hablando 28 años después. Yo no sé cómo está esa estadística hoy en día. La estadística realizada en 1990 por la Asamblea Apostólica de la Fe en Jesús dice que el 85% de los evangélicos apostólicos no evangelizan. Hello. Gloria a Dios. El 85%. Está hablando de los apostólicos, no está hablando de otra creencia, de otra línea doctrinal. Está hablando netamente de los apostólicos. ¿Están los apostólicos en esta hora aquí? Amén. Ahora, el 85% no evangeliza. Un buen matemático. A ver, ¿quién? Un buen matemático aquí. A ver, hermano Daniel, ¿cuántos sabemos? Y el 85% no evangeliza. ¿Cuánta gente estamos aquí que no evangelizamos? Estamos hablando de 1990. Y hoy en día la gente se ha acomodado más. Se ha acomodado más la gente.
Los que nacimos del año 60 al 70, hermanos, nosotros jugamos columpios. Bueno, va a pensar que columpios como los que están aquí en los parques de hoy, hermano. Nosotros le quitábamos el lazo a la vaca y lo poníamos en un encino y de ahí la vaca lo soltábamos ahí en lo verde, que no sea la milpa del vecino. Y lo colgábamos y ahí nos columpiábamos. Mejor si había un barranco en medio, había uno que lo empujaba hasta allá y regresaba. Nos turneábamos. A ver cuántos jugaron así. Amén. Dios. Pero vea el juguete de los niños hoy en día. Dale un lazo al niño hoy. No sabe para qué sirve. Amén. Mire, hermano. Mire, hermano. Mire. Si un día usted agarra el teléfono del pastor, agárrelo con confianza. Esto no está bloqueado, porque no tengo nada que esconder. No está bloqueado. ¿Ve? Automático, abre solo, no está bloqueado. Pero todos los que tienen sus teléfonos bloqueados, su hijo de 5 o 6 años, el niño empieza. Se lo desbloquea. Se lo desbloquea sencillo. Amén. Imagínense, se lo desbloquean. Pero pregúnteles un texto de la palabra. Estoy hablando de hijos cristianos, no estoy hablando de los que no han recibido a Cristo. Amén. Si en el 90, el 85% no evangelizaba, 30 años después, ¿qué porcentaje vendría a ser, hermano Jesús? Estamos hablando de estos niños. Nosotros sí tenemos una larga cuenta que entregarle al Señor cuando venga. Tuviste la internet, tenías Facebook, tenías Twitter, tenías Instagram, tenías esto, tenías lo otro. Es más fácil que publiquemos lo que comemos que lo que creemos. Gloria a Dios. Es más fácil publicar lo que comemos. Y todavía lo pone así. Quiero compartir con ustedes mi desayuno de hoy. Aleluya. Y su hermano en ayuno lo mira. Ay, el hermano está ayunando bien. El hermano me dijo que me iba a apoyar en el ayuno y mire su desayuno. Sí. Hermano, perdóneme. Fíjese, me vine a acordar que tenía que apoyarle en el ayuno ya cuando había desayunado. Este es un desafío para la Filadelfia. Y si alguien de los que nos está escuchando por radio, que Dios le bendiga, si quiere tomar este desafío. Por cierto, ¿qué pasó con el grupo? Ya no veo textos del grupo. Gloria a Dios. Entonces, ¿no es más fácil compartir el texto del día? El texto del día es: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las nuevas de salvación. Wow. Aleluya. El texto de la tarde: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El texto de la noche es: en paz me acostaré, así mismo dormiré, así también me levantaré, porque tú, Señor, me sostienes. Gloria a Dios. Pero es más fácil que ponga una figurita con cachucha. Ya me agarró sueño, duérmanse, mañana chateamos mañana.
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? Aleluya. Yo creo que en esta iglesia hay pecado. ¿Por qué? La iglesia no crece. No, la iglesia no crece porque no evangelizamos. Gloria a Dios. El día que salgamos y traigamos almas y hagamos aquí y hagamos allá, ese día nos multiplicamos. Amén. 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 Ay, hermano, ya dijo, su iglesia está pequeña. Estamos provocando un crecimiento. Señor. Estamos provocando un crecimiento. Y ese crecimiento, hermanos, no es porque lo queramos hacer, es una orden. Amén. Es una orden. Ahorita, hermanos, el grupo de evangelismo que sale a la calle a evangelizar, tiene un desafío terrible. A ver si lo entiende, hermano Edward. Allá está, esas 3 hojas que están pegadas aquí en blanco. Échale un vistazo. A ver si lo entiende. Solo yo entiendo mis patas de moscas, ¿cómo le hago? Gloria a Dios. Esa es la visión que tengo ahorita para la Filadelfia. Esa es la visión que tengo ahorita para la Filadelfia. Evangelizar. Oiga bien, evangelizar. Aleluya. Si el Señor dijera, vayan a las iglesias vecinas y traigan de allá para crecer su congregación. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que pasa hoy en día. Hermano Jesús dice, la iglesia debe de ser evangelizadora, no acarreadora. Amén. ¿Así es la cosa, no? No acarreados. No acarreados. Y yo me quedé largo tiempo con esa palabra acarreado, que si viene de la política, viene de los partidos políticos, el PRD, el PRI en México. Hacen una convocatoria o hacen una asamblea y traen, son 32 estados, ¿verdad? Acarrean gente de todos los estados para estar en aquel lugar. Ellos sí son muchos nombres, acarrearon mucha gente. Mientras les pagaron su pasaje y les dieron el lonchecito, todos llegaron. Deja de pagarles y deja de darle el lonche y ya no llegaron. Acarreados. Pero este no es acarrear, este es evangelizar. Este es hablarle al mundo, alcanzar al perdido. Sí, Señor. Esto va para Santa Lucía. Aleluya. Ya no queremos ver borrachitos deambulando en la calle. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, en esos días le digo a mi esposa, estos días que hizo demasiado frío, hubo un alma por el que yo me preocupé. ¿Qué será de la vida de este muchacho? ¿Y de quién creen? El de la faldita. Le digo a mi esposa, Padre bendito, ¿dónde estará este muchacho? Si nosotros, bajo techo, bajo cobijas, ¡qué frío! Bajo techo, en cobijas y con frío. Y el que está en la calle, hermano. Bajo techo, bajo cobija, calientito, nos levantamos con frío y ocupamos un café caliente para calentar el cuerpo. Y el que amaneció en la calle, ¿y qué dijo Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es hablarle la palabra al prójimo. Amar al prójimo es compartir el mensaje de salvación con el prójimo. Líderes, Señor. líderes de la Filadelfia, Amén. están orando, pero ocupan orar más. Amén. Gloria a Dios. En pocas palabras, ocupamos orar un poquito más. Amén. Ocupamos orar mucho más.
¿Por qué? Porque ocupamos, número uno, el conocimiento para hablar de la palabra. Amén. Número dos, el discernimiento para discernir en lo que viene. Conocimiento para seleccionar al equipo que viene. Gloria a Dios. Porque si el Señor dijo, ha llegado el tiempo de la multiplicación, es porque llegó el tiempo de la multiplicación. Amén, amén. Oramos, subimos a la montaña, oramos y bajamos bendecidos y gozosos porque Dios ha hecho algo. Pero ¿qué hacemos con ese algo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con eso? ¿Verdad que cuando usted comienza el lunes a trabajar, usted dice, bendito Dios, ya hoy lunes voy a comenzar a trabajar? Ya hizo usted el día lunes y usted dice, si usted gana 100 al día, usted dice, bendito sea Dios, ya tengo los primeros 100 en mi cheque. Y al día martes usted se va y regresa el día martes, Señor, gracias porque ya hice otros 100 para mi cheque, ya son 200. Y se va el miércoles y regresa, ya son 300. Y se va el jueves, Señor, gracias porque ya son 400. Y regresa el viernes, Señor, gracias porque ya son 500. La pregunta es, ¿qué propósito tiene con ese dinero que está ganando? Porque si usted no tiene un propósito definido, más es la matada que se dio en ganarlo que en lo que va a hacer con ese dinero. El Señor. Y de la misma manera es la vida espiritual. Oramos y le decimos, Señor, envía tu poder, Señor, danos la fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para agarrarnos entre nosotros, para agarrarse el pastor con los líderes, para agarrarse el pastor con los miembros. ¿Para qué? Cuando el Señor dice que nos ha dado un espíritu de mansedumbre Sí, Señor. y humildad, Aleluya. pero nos ha dado autoridad y atar demonios. O sea, que esa autoridad sea para atar demonios. Que esa autoridad sea para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Que esa autoridad sea que cuando le hablemos el plan de salvación, al que lo ocupa, lo reciba, porque lo necesita. Gloria a Dios. Le cuento esto. Allá en el trabajo hay un restaurante a la par. Y de repente yo miro que el hombre va recogiendo las colillas de cigarro. Ay, contento porque encontró uno así. Y yo le dije al Señor, Señor, libéralo. Y la orden que el Señor me dio, no solamente oras por él, dale algo de lo que tienes en la bolsa. Señor, pero lo va a usar en otra cosa. Ese es asunto de él. Tú dale. Tú dale. Y en mi inglés mucho me le acerco y le digo, ¿you need something? Yes. You have $1 for me? Gloria a Dios. You want a coffee? No, thank you. I need a cigarette. Pero ya el Señor dijo, eso no es tu problema. Dale. Haz la obra. Haz lo que tengas que hacer. El que limpia el trigo, el que separa la cizaña del trigo, soy yo. Con el Señor es cosa seria. El Señor. Alcanzar el mundo. Esto ya lo he dicho varias veces. Si el Señor quisiera enviar al arcángel Gabriel y decir, ve y dile a la humanidad que se prepare que ya me voy. Baja el arcángel Miguel con una multitud de ángeles
Para los que no me conocen, mucho gusto, soy el arcángel Miguel. Me envía el Señor para decirles que Cristo pronto viene. Acepten a Cristo. Todo el mundo se convierte, porque está hablando el arcángel Gabriel. Y se va el arcángel Gabriel, ¡fum! Baja el arcángel, se va el arcángel Miguel, ¡fum! Baja el arcángel Gabriel. Dice el Señor que como ustedes ya aceptaron, ya su nombre ya está inscrito, ahora vengo a decirles, como el ángel mensajero del Señor, todo el mundo lo cree. Pero resulta que no se lo delegó a los ángeles, porque quiere que lo haga usted, lo haga usted, lo haga usted, lo haga usted. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, somos una luz en la oscuridad. Pero luego dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y si la comienza pasó de sal? Vosotros sois la sal de la tierra. O sea, nosotros le damos sabor al mundo. Aleluya. Mire, hermano, si no hubiera ningún cristiano, mire, desde que yo vine, hermano, en el 91, decían que viene el grande, y viene el grande, y viene el grande. Tan grande es que talento en llegar no ha venido. No están mintiendo los hombres, están diciendo una verdad. Pero ¿sabe por qué se ha detenido ese gran terremoto para California? Por tantísima gente orando. Señor. Nosotros estamos bajo techo y algunos tienen frío. Pero hay gente en las montañas de Corona, en las montañas de Perris, en las montañas de San Bernardino, en las montañas de este lado, de Glendale, de todo este lado. Hay gente metida en la montaña 40 días, 21 días, 14 días, 7 días, 3 días, hasta un día de ayuno. Hay gente orando en ese lugar, orando y ayunando en ese lugar. Gloria a Dios. Amén. Por eso no ha venido. Ahora, la palabra que el Señor nos entregó es esta. Nosotros estamos reteniendo la venida del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos alcanzando las almas. Necesitamos alcanzar las almas. Queremos mensajes de avivamiento, de poder, de explosión. ¿Para nosotros? ¿Para nosotros solitos? No. Esto es para compartirlo. Ahora, Amén. termino con esto. Porque le espera un plato de comida, hermano. Gloria a Dios. En la cena. ¿Qué pasó con el gloria a Dios? Aleluya. 10:8 de Romanos, vea lo que dice. Con esto terminamos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es para el que ocupa la salvación. Pero oiga lo que dice el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí nos toca a nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Oiga ese paquete. Gloria a Dios. ¿Cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Pero el Señor aquí nos está enviando a todos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esto, mi hermano, aquí viene un punto bien fuerte. Mire, hermano, fíjese que eso de la evangelización, fíjese que yo no lo siento en mi corazón. Así dicen muchos. Es que ese don no es para mí. No es un don, tampoco es una doña. Es una orden. Fíjense, yo creo que eso no es conmigo. Así es que, hermano, cuando vayan a predicar a la calle, me avisan.
y yo me quedo aquí en el templo orando. No es así. Es un deber de todos. Ahora, de que va a haber gente aquí orando cuando salgamos a predicar, sí va a haber gente. Pero es el mismo grupo, es el mismo grupo de evangelismo. Hoy lo estábamos diseñando con el hermano Jonathan, que es el director de evangelismo. Si hay 8 personas en evangelismo, si hay 8 personas en el equipo de evangelismo, van a haber 2 grupos. Si hay 8 personas en evangelismo, van a ser 2 grupos de 4. Grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 va a la calle a predicar. El grupo 2 se queda aquí orando. Orando. Dentro de 8 días el grupo 2 va a la calle a predicar y el grupo 1 se queda orando. Sí, Señor. No puedo tener en la calle el mismo grupo y no puedo tener en la iglesia el mismo grupo orando. Se van a tener que cambiar. En pocas palabras, los que hoy suben al agua en la barca, el otro día se quedan afuera del agua y otros se van a subir a la barca. Sí, Señor. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Sí, Señor. Aleluya. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con los que van a venir? Ahí entra el plan de discipulado. Discipular, preparar, instruir, capacitar. Tiran la red, los pescadores, tiran la red. Ahí vienen tortugas, ahí vienen, y hermano, ¿para qué le numero toda la cantidad? Llegó la red a la barca, sacuden la red, va otra vez la red, y aquí hay un equipo: camarones, langostas, conchas, caracoles, y cada quien a su lugar, y las pirañas otra vez al agua. ¿Me explico? La iglesia funciona igual. Gloria a Dios. Una iglesia sin evangelismo, una iglesia sin discipulado, es una iglesia que va al fracaso. Dios dijo: multiplíquense. Vamos a multiplicarnos, pero en el orden de Dios. Sí, Señor. Dios nos ha entregado las redes sociales. Hermanos, nos van a agregar, esto ya se afuera el mensaje, nos van a agregar una aplicación en la cual usted la va a bajar. Que Dios bendiga a los que tienen smartphone, porque no aplica para iPhone. Los que tienen smartphone, ahí van a bajar un programa, una aplicación que automáticamente van a tener la radio y la televisión Tu Nombre Levantaré en su teléfono. Los que tienen smartphone, los que tienen iPhone, por alguna razón esa calidad no entra ahí. Aparte, la aplicación de TuneIn, luego el YouTube y luego la plataforma principal, que es el Internet. El Señor nos lo entregó todo. Así que yo requiero su oración, su entrega al ministerio, para que podamos hacer este trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a apoyar a Enlace Radio porque nos está apoyando. Amén. Aleluya. Necesitamos ese arduo trabajo en su oración. En su oración.